En este video vamos a hablar acerca de cómo actuar ante el desbalance de los datos. Muchos de nosotros trabajamos con clasificadores y al ver la métrica de accuracy podemos pensar que tenemos un buen modelo, pero no siempre es el caso. Si existe un desbalance en las clases, aún con accuracy alto podemos tener problemas. El desbalance en nuestros datos sucede cuando la gran mayoría de nuestros puntos u observaciones pertenecen a una clase y muy pocas a la otra clase. Para poder detectar el desbalance necesitamos hacer un poco de análisis exploratorio y contar cuántas observaciones pertenecen a cada clase. Supongamos que tenemos un clasificador que tiene una accuracy del 97%. Este resultado en realidad puede deberse al desbalance mismo. Al ser tan grande la cantidad de observaciones de una clase, el clasificador toma un camino seguro y selecciona la clase que aparece más frecuentemente. Esto es lo que nos lleva a un accuracy alto y también puede confundirnos al hacernos pensar que nuestro modelo trabaja muy bien. Para poder conocer el desempeño de nuestro clasificador, no debemos de depender de una sola métrica. Lo mejor es utilizar varias métricas. Y la mejor herramienta es la matriz de confusión. Esta matriz nos muestra lo que se ha clasificado bien, es decir, los verdaderos positivos de cada clase y lo que se ha clasificado mal, o los falsos positivos de las clases. Aquí tenemos una matriz de confusión. De esta matriz nosotros podemos encontrar varias métricas que nos resultan útiles, como accuracy, precision y recall. También podemos obtener el F1 score a partir de las métricas anteriores. Accuracy es el porcentaje de predicciones correctas. El recall nos dice que también el modelo es capaz de detectar esa clase en particular. Y Precision define qué tanto podemos confiar en el resultado cuando el modelo dice que ese punto pertenece a cuál clase. Estas métricas nos ayudan a conocer cómo el clasificador se comporta con determinada clase. Supongamos que tomamos una de estas clases y calculamos su recall y su precision. Si tenemos un recall alto y un precision alto, pues eso nos va a indicar que el modelo maneja bien esa clase. Con un recall bajo y un precision alto, el modelo tiene problemas para detectar esa clase. Pero cuando logra detectarlo, bueno, pues es confiable esa clasificación. Si tenemos un recall alto con un precision bajo, esa clase, bueno, pues se clasifica bien, pero vamos a encontrar puntos que en realidad pertenecen a otras clases. Y cuando tenemos un recall bajo con un precision bajo, el clasificador no maneja bien a la clase. El F1 score combina la precisión y el recall en una sola métrica. Es la media armónica de las dos. Un valor alto nos indica que la precisión y el recall tienen buenos valores, y un valor bajo indica que alguno de ellos tiene un problema. Cuando nosotros creamos un modelo, nos va a dar una probabilidad de que el punto que estamos observando pertenezca a la clase positiva, a lo que sea que nosotros consideremos la clase positiva. El umbral nos permite decidir si pertenece a esa clase o no. Es decir, una cosa es la probabilidad que nos está dando el modelo, pero a través del umbral decidimos si pertenece o no pertenece a esa clase. La probabilidad siempre va a ir de 0 a 1 y generalmente vamos a usar un valor de 0.5 para el umbral, pero desde luego puede ser algún otro valor. Si la probabilidad que nos está dando el modelo es mayor o igual a ese valor, al valor del umbral, entonces el punto pertenece a la clase positiva. Diferentes valores de umbral generan diferentes cantidades de verdaderos positivos y falsos positivos. Podemos usar esos valores para generar una gráfica, que es la gráfica que tenemos en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los falsos positivos, los verdaderos positivos, aquí lo tenemos, y a través de ir modificando el valor de umbral, vamos a poder ir obteniendo estas curvas. Estas curvas es lo que se conoce como Receiver Operating Characteristics, o en pocas palabras es la famosa gráfica de ROC. ¿Por qué el desbalance es un problema? Bueno, cada clase tiene su distribución. Supongamos que tenemos dos clases, la clase 0 y la clase 1. En rojo tenemos la curva de distribución de la clase 0 y en azul tenemos la de la clase 1. Para cualquier punto de probabilidad,
pues la curva de la clase 0 siempre va a tener mayor probabilidad que la curva de la clase 1. ¿Ok? Además, también estamos observando que las clases no son fácilmente separables. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como tiene mayor probabilidad la clase 0, pues generalmente nuestro clasificador va a seleccionar la clase 0 porque es la que le va a dar la mayor probabilidad de tener un buen resultado. Y ahí es donde está el problema del desbalance. Desde luego, esto es un poco más complejo, pero a grandes rasgos aquí es donde estamos viendo el problema real del desbalance. Ahora, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, pues vamos a ver un recorrido rápido de algunas técnicas que podemos utilizar para llevar a cabo la solución o cuando menos el manejo del desbalance. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente dataset y estamos observando que está fuertemente desbalanceado. La cantidad de observaciones o de puntos que nosotros tenemos en la clase 0 es muy superior a los que tenemos en la clase 1. Aquí tenemos una gráfica de dispersión y podemos ver que la cantidad de observaciones que se encuentran en la clase 0 pues es mucho mayor que la cantidad de observaciones o puntos que encontramos en la clase 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos diferentes técnicas. Algunas de estas técnicas modifican como tal el dataset y otras técnicas, al revés, se enfocan en tomar mejor decisión de qué clasificar como de una clase o de otra clase. La primera técnica que nosotros tenemos es la de downsampling. En esta técnica realmente pues vamos a quitarle puntos, vamos a quitarle observaciones a la clase dominante, a la clase que tiene la mayor cantidad de observaciones. ¿Para qué? Para que ambas clases queden exactamente con la misma cantidad. Aquí podemos ver la gráfica de dispersión y bueno, ya observamos que ambas clases tienen la misma cantidad de puntos. De forma similar, pero del lado contrario tenemos el upsampling, en el cual vamos a tomar a la clase menos dominante y le vamos a agregar puntos para que tenga la misma cantidad de puntos que la clase dominante. Entonces, en este caso, ambas clases tienen la misma cantidad de puntos, pero vean cómo subieron los puntos que tenemos en la clase 0. Están al mismo nivel que la clase 1. Y en la gráfica de dispersión podemos observarlo. Aquí no se nota mucho porque muchos de esos puntos cuando hicimos el upsampling quedan en posiciones muy cercanas a las observaciones originales. Por eso no se nota mucho, pero en realidad tenemos la misma cantidad de puntos en esta nube, en la nube naranja, que en la nube de color azul. Otra opción que tenemos es generar datos sintéticos de la clase no dominante y suficientes para que iguale a la clase dominante. Hay diferentes técnicas para hacer eso y aquí estamos viendo un ejemplo. Podemos observar que tenemos la clase 1 y también la clase 0 y bueno, pues ya esta clase está teniendo la misma cantidad de observaciones, pero son datos generados sintéticamente. Cuando trabajamos con las técnicas que les he mostrado hay un pequeño riesgo y es que podemos modificar las distribuciones de los datos porque o estamos recortando, estamos haciendo un sobresampleo o estamos metiendo datos generados de forma sintética. Si nosotros no deseamos modificar nuestro dataset, bueno, una de las opciones que tenemos es el colocar diferentes pesos a cada punto dependiendo de la clase, de tal manera que la clase más dominante tenga un peso menor que la clase menos dominante, la cual va a tener un peso mayor. Y de esa manera, pues, cuando estamos llevando a cabo la creación de nuestro modelo, esos pesos son tomados en cuenta y de alguna manera nos ayudan a llevar a cabo un mejor balance entre las observaciones. Veamos otras técnicas que se pueden utilizar porque no todo es modificar la cantidad de datos que tenemos. También hacer una selección correcta del umbral nos puede permitir tener un mejor comportamiento de ese clasificador. Aquí tenemos una gráfica clásica de ROC y recuerden que esta gráfica surge a partir del cambio de valor que vamos colocando en el umbral. Ese valor que va a ir de 0 a 1.
y bueno, pues nos va a cambiar la cantidad de verdaderos positivos y falsos positivos. Con esa información generamos esta gráfica y nos puede ayudar para encontrar el mejor valor de umbral posible. Supongamos que tenemos un dataset, hemos creado nuestro clasificador y el clasificador nos está dando esta matriz de confusión. Vean, estamos teniendo una precisión que parece ser muy alta. Tenemos 0.98, pero en los datos predecidos correctamente tenemos 3237 con 63 predecidos erróneamente. Pero si observamos la matriz de confusión, pues vamos a ver que realmente hay muy pocos casos de predicción de la clase 0, que es la clase no dominante. Y bueno, la clase 1 está bastante bien. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Deseamos que se pueda realmente clasificar mejor la clase 0. Cuando vamos a hacer estos cambios, lo vamos a llevar a cabo por medio de una selección de valor de umbral. En lugar de estar recortando datos, adicionando datos, creando datos sintéticos, vamos a tratar de encontrar cuál es el mejor umbral para el problema al cual nos estamos enfrentando. Esto va a tratar de subir el valor de la clase no dominante. Es decir, va a ayudarnos a que el clasificador pueda clasificar mejor la clase no dominante. Pero desde luego esto va a tener un costo y vamos a tener cambio también de valores en los falsos positivos de cada una de las clases. Pero generalmente vale la pena tener mejores resultados de clasificación, a pesar de que vayamos a tener algo de problemas en los falsos positivos de las clases. Entonces, observemos este ejemplo. Tenemos 26 y 3211 y vamos a empezar a hacer cambios de umbral con diferentes técnicas. Si yo selecciono un valor de umbral al azar, digamos 0.9 en lugar de utilizar el 0.5 clásico, pues vamos a obtener esta matriz de confusión. Y vean, tenemos 54 con 3112. Desde luego, aquí aumentó un poco esta parte donde tenemos falsos positivos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que realmente los verdaderos positivos para nuestra clase 0 se han incrementado. Tenemos ese incremento y fue un valor seleccionado al azar. Ahora tenemos técnicas matemáticas que nos van a ayudar a seleccionar el mejor valor de umbral. La primera técnica es la que nosotros conocemos como media geométrica. Y la media geométrica nos está recomendando utilizar este valor de umbral, 0.95. Si vemos la matriz de confusión para ese valor de umbral, bueno, pues vamos a obtener 63 y 2918. Desde luego estamos pagando el precio por modificar el umbral, pero bueno, se ha incrementado. Estamos clasificando mejor nuestra clase 0. La segunda técnica es la estadística de Jouden-J. Y aquí nos está recomendando un valor de 0.93. Si lo colocamos y ejecutamos nuestro clasificador, bueno, pues estos son los resultados. Tenemos acá 60 y aquí tenemos 3035. Entonces también hemos incrementado, se está clasificando mejor esa clase, la clase que no domina, pero desde luego estamos pagando el precio. Esto siempre va a suceder. Si lo que nos interesa es mejorar la métrica del F1 Score, podemos utilizar esta gráfica, que es la gráfica de Precision Recall, y también podemos obtener un valor de umbral. Pero hay que tomar en cuenta que esto es para mejorar el valor del F1 Score. Entonces, con esta técnica estamos obteniendo un mejor umbral de 0.1617 que nos va a dar un F1 score de 0.9915. Entonces, si observamos, sí vamos a tener un F1 score alto, pero vean lo que está sucediendo. Realmente no estamos clasificando correctamente la clase menos dominante. Otra técnica que podemos hacer es simplemente llevar a cabo un recorrido de los posibles valores de umbrales y encontrar aquel que nos dé el mejor valor, ya sea de la métrica que estemos buscando. Entonces, por ejemplo, en este caso nos está recomendando el umbral de 0.93 y vamos a tener un F1 score de 0.99. Y este es el resultado que estamos teniendo. Ha subido también la cantidad de clasificaciones correctas de la clase 0.
Si se fijan, no todas estas técnicas nos están dando el mismo resultado y esto es natural y muchas veces tenemos que tener segundas opiniones, usamos varias técnicas y con esto decidimos cuál es el mejor umbral o el que más nos convenga de acuerdo a lo que tenemos que resolver en la problemática de ese clasificador específico. Algo que se puede hacer y que resulta fácil implementarlo cuando estamos trabajando con redes neuronales que nos van a servir para clasificación es la creación de funciones de costo particulares para nuestro caso. Entonces, en lugar de utilizar las funciones de costo que ya vienen adentro de TensorFlow y Keras, bueno, pues simplemente nosotros creamos una función de costo particular para lo que estemos trabajando, en la cual podemos colocar pesos a las diferentes clases o tratar cada una de esas clases de manera diferente para llevar a cabo el mejor balance posible. Esto a veces nos da buenos resultados, a veces no, pero bueno, es otra opción que contamos. Entonces, cuando llevamos a cabo el uso de estas funciones de costo creadas por nosotros mismos, podemos obtener resultados como el que está aquí en pantalla, en el cual, bueno, también con relación a los valores originales, pues hemos subido un poco la clasificación de la clase 0 sin impactar tanto a la clase 1 y también, bueno, pues no estamos teniendo tanto error. Pues a grandes rasgos, esto es el desbalance de las clases y las técnicas que nosotros podemos utilizar para tratar de mejorar esta problemática a la cual nos vamos a enfrentar más frecuentemente de lo que quisiéramos. Si ustedes quieren aprender cómo codificar todas estas técnicas que hemos visto y algo más, bueno, pues los invito a que se suscriban a mi Patreon, Patreon Nicosio, donde está el mini curso sobre estos temas que estamos viendo y también ahí voy a ir publicando contenido exclusivo, más mini cursos y temas que les van a permitir mejorar su ciencia de datos y su machine learning. Son temas que generalmente no se ven en los cursos de capacitación y tampoco se ven en los bootcamps. Entonces, bueno, pues les va a resultar muy interesante y van a aprender muchas cosas nuevas. Recuerden, es Patreon Nicosio.